Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema de hoy son los arreglos multidimensionales. Muy bien, los arreglos multidimensionales no son más que arreglos de arreglos y pueden accederse de la misma forma que los arreglos de una sola dimensión. Estos arreglos multidimensionales tienen la siguiente estructura. Nosotros podemos definirlos utilizando los brackets. En vez de usar un bracket, vamos a definir los n brackets que nosotros queremos utilizar para crearlo. Por lo general se utilizan dos, tres a lo mucho. En el examen, pues yo esperaría que a lo mucho vean tres o cuatro. En la vida real realmente más de dos es poco común. Pero bueno, aquí es la manera en la que nosotros estaríamos creando. Serían dos brackets del lado izquierdo para crear un arreglo de dos dimensiones y dos brackets del lado derecho para especificar cuántos elementos tendría cada uno de nuestros arreglos. Aquí estaríamos creando un arreglo de 3 por 2, es decir, teníamos tres dimensiones en la primera dimensión y cada una de estas tres posiciones sería un arreglo de dos dimensiones, que es el que estamos viendo aquí o que estamos declarando aquí. Si se fijan, lo estamos declarando de la misma manera que declaramos un arreglo normal. En este caso se vería algo similar a esto. Tendríamos aquí nuestro arreglo de una dimensión que tendría tres posiciones. En la posición 0 tendríamos un arreglo de dos dimensiones, en la posición 1 otro arreglo de dos dimensiones y en la posición 2 un arreglo de dos dimensiones, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos acceder a uno de los elementos individuales de este arreglo, tendríamos que utilizar las coordenadas para poder acceder al elemento individual. En este caso, si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a la coordenada 0,1, esto quiere decir que nosotros iríamos a nuestro arreglo principal en la posición 0 y luego en la posición 1 obtendríamos o en este caso asignaríamos el valor de set. De igual manera, para obtener el elemento tendríamos que usar el rectángulo de 0,1 y con eso podríamos acceder a este elemento. ¿Vale? En el caso de los otros elementos que no estamos inicializando, como este es un arreglo de strings y string es un objeto, pues los demás objetos o los demás elementos se inicializarían con nulo. ¿Vale? Eso es igual que en los arreglos normales o en los arreglos de una dimensión. Eh, Nosotros podemos definir estos arreglos de esta manera. Aquí estamos declarándolo solamente, esto también es válido. Podemos declararlo y no inicializarlo en la misma línea. Sin embargo, hay que tener cuidado porque cuando queramos utilizarlo, pues nos va a marcar un error de compilación si no lo hemos inicializado primero. Entonces, nosotros podemos declararlo y posteriormente inicializarlo. Y aquí estamos declarándolo solamente. Tenemos un arreglo de dos dimensiones llamado vars1. Luego tenemos el arreglo vars2 que también es de dos dimensiones. Aquí si se fijan nosotros podemos poner los brackets antes o después del nombre de la variable. Nunca antes del tipo de dato. Va a ser válido mientras nosotros lo pongamos después del tipo de dato y ya sea antes o después del nombre de la variable. ¿Ok? Incluso nosotros podemos hacer un mix. Nosotros podemos poner unos brackets aquí antes del nombre de la variable y los otros brackets después del nombre de la variable. Y esto también es válido. No lo recomiendo que lo hagan porque es confuso, pero en el examen pueden llegar a ver este tipo de escenarios para ver si ustedes saben si es válido o no. ¿Ok? Luego tenemos este otro escenario que es un poquito más tricky tal vez, porque nosotros tenemos aquí estos brackets aquí y luego tenemos dos variables declaradas en la misma línea. Hay que recordar que nosotros podemos declarar más de una variable en la misma línea y esto es válido mientras no especifiquemos más de un tipo de dato. Sin embargo, aquí lo que pasaría es que nosotros tendríamos este arreglo, donde este arreglo se combinaría con este otro de aquí. Entonces, este vars 4 sería en realidad un arreglo de dos dimensiones. Y luego este arreglo de aquí se combinaría con este space de acá. Space es otra variable, está separada por una coma. Y este space está poniendo dos brackets. Entonces, space al combinarse con estos brackets de aquí sería un arreglo de tres dimensiones. Entonces hay que tener mucho cuidado en el examen porque en este tipo de situaciones pues nosotros tendríamos que especificar los tres brackets al momento de que queramos acceder a un elemento, por ejemplo. Entonces de esa manera se podrían declarar los arreglos. También es posible crear arreglos multidimensionales que sean asimétricos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos aquí a esta diapositiva, aquí vemos que yo estoy creando un arreglo de 3 por 2. Entonces todos los elementos o todos los slots que yo tengo aquí declarados tienen un arreglo de dos dimensiones. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, que la primera posición solamente tuviera un arreglo de 3 dimensiones, el de uno tuviera 4 y el de 2 tuviera uno? Bueno, ahí no lo podemos hacer directamente utilizando esta sintaxis, sino que tendríamos que
utilizar una variante de estas dos sintaxis que vemos aquí. La primera es inicializar directamente los valores que nosotros queremos utilizar para este arreglo. En este caso es una inicialización anónima, como habíamos visto en el video de arreglos de videos anteriores. Y en este caso nosotros estamos especificando los valores desde un inicio. En este caso, en la primera posición, nosotros estamos poniendo dos elementos, el 1 y el 4. Luego separamos por comas. En la segunda posición estamos poniendo el 3, que sería el equivalente a este de aquí. Y luego lo separamos con coma. Y luego por último tenemos un arreglo de tres dimensiones, que es 9, 8 y 7, que es el arreglo de aquí. Nosotros vamos a estar agrupando entonces utilizando estas llaves para poder declarar nuestros arreglos y poder declararlo como un arreglo multidimensional. En este caso, como les comento, este sería el primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. El primer elemento tendría un arreglo de dos dimensiones, el segundo un arreglo de una dimensión y el tercero un arreglo de tres dimensiones, ¿vale? Que sería esto que vemos aquí. Dos dimensiones, una dimensión y tres dimensiones. Entonces, eh, aquí es otra manera, esta es otra manera de declarar también un arreglo multidimensional. Aquí lo que estamos haciendo es declarar solamente la primera parte o el primer índice de nuestros arreglo multidimensional. Este 4 lo que le va a decir a Java es que nosotros queremos al menos 4 posiciones aquí. Estas 4 posiciones nos van a permitir a nosotros crear arreglos en esas 4 posiciones de los elementos que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, yo estoy diciendo que en la posición 0 quiero crear un arreglo de 5 elementos y en la posición 1 quiero crear un arreglo de 3 elementos. Esta sería otra manera de hacer algo similar a esto sin decirle a Java qué elementos queremos desde un inicio. Yo solamente le estoy diciendo quiero 4 posiciones y yo ahora sí dentro de cada posición yo puedo especificar cuál es el arreglo que yo quiero declarar aquí dentro, ¿vale? Aquí es importante que sí tenemos que declarar al menos el elemento inicial o el índice, el primer índice. ¿Por qué? Porque si nosotros no le decimos a Java ni siquiera el primer índice, no vamos a poder decir cuántos elementos tiene el primer arreglo o la primera dimensión de nuestro arreglo multidimensional para a partir de ahí nosotros poder crear nuestros arreglos individuales de cada posición. Entonces Java nos va a forzar a que al menos especifiquemos el primer índice. Los demás podemos especificarlos o no, eso va a ser opcional y nosotros en caso de que no los declaremos aquí o no los especifiquemos, tendríamos que declararlos de esta manera para ahora sí poder inicializarlos. En este caso tenemos un arreglo de 4 posiciones. La posición 2 y 3, que son las que nos faltan aquí, no están declaradas, entonces ahorita estarían inicializadas a nulo. Entonces si nosotros tratamos de utilizarlas sin haber inicializado antes, pues vamos a tener un valor nulo, ¿no? Y si intentamos acceder a alguna propiedad como la propiedad length dentro del args de 2 o de 3, por ejemplo, pues ahí tendríamos un null pointer exception porque pues no tienen una inicialización todavía. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos en código. Estos son algunos de los que ya habíamos visto en la presentación. Podemos declarar arreglos multidimensionales como habíamos comentado utilizando estos brackets y los vamos a poder utilizar antes del nombre de la variable, antes o después, o una combinación de ambos. Lo que no sería válido es que nosotros hagamos esto, ¿ok? Si nosotros los ponemos antes del tipo de dato, ahí es donde vamos a tener un error de compilación. Entonces hay que tener nada más cuidado que los pongan en el lugar correspondiente, ¿ok? De igual manera, si solamente declaran el arreglo pero nunca lo inicializan y lo tratan de utilizar, esto va a ser un error de compilación porque Java nos va a decir que pues necesitamos inicializarlo primero, ¿ok? También podemos definir el tamaño del arreglo desde un inicio. Como ya hemos dicho, tenemos que esta definición va a ser del lado derecho y podemos especificar los dos elementos, en este caso de que es un arreglo de dos dimensiones, por ejemplo este era el de 3×2, y luego vamos a poder nosotros inicializar cada uno de los elementos individuales utilizando estas coordenadas. En este caso yo le estoy diciendo que en el elemento 0, en la posición 1 de ese elemento 0, le vamos a poner set. ¿Vale? Entonces yo les recomiendo por ahí también que tengan a la mano una hoja y traten de estructurar los arreglos o las matrices que vayan haciendo para que sea un poquito más fácil ir siguiendo los escenarios que tengan ahí en el examen, ¿ok? Y en este caso si yo imprimo esto, que es el index 0,1, pues voy a obtener el valor que acabo de asignar, ¿ok? Entonces para asignarlo y para leerlo pues se utilizaría la misma nomenclatura o la misma sintaxis.
Podemos tener igual arreglos asimétricos. Ya habíamos visto en este caso todos los tres posiciones o los tres arreglos que voy a tener aquí van a ser los tres de dos posiciones. Pero si yo quisiera tener arreglos de diferentes tamaños para estas tres posiciones, podría ser algo similar a esto. En este caso yo estoy definiendo como el primer arreglo, en la posición 0 un arreglo de 2 dimensiones, en la posición 1 un arreglo de 3 dimensiones, en la posición 2 un arreglo de 3 dimensiones y en la posición 4 un arreglo vacío. Esto también es válido, solamente lo pongo para ejemplificarlo, no deberíamos utilizarlo en nuestro día a día, pero en el examen puede llegar a toparse algún escenario similar. Entonces, para que sepan que también es válido inicializarlo un arreglo vacío. Aquí tendríamos cuáles son los tamaños de estos arreglos. Si yo accedo a la posición 0 y saco el length de este arreglo, pues me está diciendo que es 2. En este es 1, en este es 3 y en el último pues sería 0. ¿Vale? Aquí estoy también creando un arreglo multidimensional, pero solamente estoy especificando el primer índice. Esto es válido siempre y cuando nosotros especifiquemos el primero, porque a partir de ahí Java nos va a decir, ok, tú quieres tener un arreglo de 4 dimensiones y cada uno de estos arreglos de estas posiciones va a tener un arreglo que todavía no sé de cuántas posiciones va a ser. Entonces nosotros podríamos de manera dinámica especificarle, ya sabes qué, para la posición 0 yo quiero un arreglo de 5 dimensiones, para la posición 1 uno de 3 y así sucesivamente. Es por eso que Java nos permite usar esta sintaxis. Es muy importante que al menos el primero el primer índice sea especificado. Si nosotros no lo especificamos, aquí vamos a tener un error de compilación, porque Java no va a saber cuántos espacios necesita reservar para nosotros poder crear después nuestros arreglos en esas posiciones. ¿Vale? Entonces aquí yo estoy especificando que en la posición 0 voy a tener un arreglo de 5, en la posición 1 uno de 3, y aquí yo les estoy especificando que en la posición 0,1, que es decir, en el arreglo, en la primera posición, el primer arreglo, en la posición 1 de ese primer arreglo le voy a poner un 2. Si yo accedo a esta posición que acabo de asignar, pues obviamente voy a tener el valor que acabo de asignar. En las otras posiciones que yo no esté asignando, pues voy a tener un 0. Hay que recordar que los arreglos ponen valores por default. Para los tipos de datos primitivos, los valores por default va a depender del tipo de dato. Por ejemplo, para números, por lo general es un 0. Para booleanos es falso. Y para tipos de objeto referencia, pues se va a inicializar a nulo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo trato de acceder a uno de los elementos de este arreglo que yo declaré que no inicialicé? Yo aquí solamente inicialicé la posición 0 y la posición 1, pero la posición 2 y 3 que me sobran aquí, pues no están inicializadas. Esos espacios están apuntando a nulo. Entonces yo puedo imprimirlo y esto pues me va a imprimir nulo. Pero si yo trato de acceder a un elemento de este arreglo, por ejemplo aquí 1 de 3 o 3 de 0, esto me va a marcar un error en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque los elementos pues no existen, están apuntando a nulo. Entonces aquí es donde yo voy a tener un problema. Eh, bueno, incluso aquí, si yo tengo un arreglo en la posición 1, yo estoy especificando que es de 3 elementos, el máximo de elementos o el máximo índice que yo puedo acceder para este arreglo es el de 2. ¿Por qué? Porque los índices empiezan en 0, entonces yo tendría 0, 1 y 2 y el 3 está fuera de rango. Entonces es por eso que aquí me lanza un array index sort of one exception. Para el caso en el que el arreglo todavía no esté ni siquiera inicializado, que es el caso de acceder a la posición número 3, si se fijan yo solamente tengo la 0 y la 1, en este caso pues me lanzaría una excepción, pero sería una excepción diferente, sería un null pointer exception, porque aquí no, pues ni siquiera hay un arreglo o un elemento en la posición 3, está ahorita apuntando a nulo. ¿Vale? En el examen no me tocó que fueran tan específicos en cuanto al tipo de excepción, por ejemplo, en este caso de arreglos que pudiera lanzarse, pero es bueno que sepan cuál es la excepción específica que está lanzando. En caso contrario, pues les van a especificar ahí alguna respuesta que sea lanza una excepción en tiempo de ejecución, sin especificar exactamente cuál es la excepción, ¿vale? Y por último, ¿cómo podemos utilizar este arreglo multidimensional? Bueno, pues la manera más común es utilizando un for, en este caso un for anidado, porque vamos a tener más de una dimensión. Habíamos visto que para acceder a arreglos de una sola dimensión, pues utilizábamos un for y con esto podíamos acceder directamente a cada uno de los elementos. En el caso de un arreglo multidimensional se haría de la misma manera, solamente que ocuparíamos pues tener un for anidado para poder acceder a los elementos de los arreglos internos que hayamos declarado. Entonces aquí nosotros tenemos el 2D
Este sería el arreglo multidimensional que declaramos, que sería de 3 por 2. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es iteraríamos por cada una de las posiciones del primer índice, 0, 1 y 2, y dentro de cada índice accederíamos al arreglo interno de dos posiciones, que sería 0 y 1. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, estamos imprimiendo el elemento de la posición 0, 1, bueno, 0, 0, 0, 1, y luego nos vamos a la 1, 0, 1, 2, y luego a la posición 2, 0 y 2, 1, ¿vale? Esa sería como la manera como que más común. También podemos utilizar un for, pero utilizando un for each, que ya habíamos visto que en el for each pues no necesitamos utilizar como estos índices, sino que solamente componer el tipo de dato al que estamos asignando la variable que está iterando, pues es suficiente. En este caso tendríamos que poner un arreglo como tipo de variable en el primer for each, porque cada uno de los elementos que va a estar iterando de la posición 0, 1 y 2 es un arreglo en sí. Entonces es por eso que aquí declaramos un arreglo de enteros y luego y ahora sí el for interno declara solamente un tipo int, porque ya es el elemento individual que estaríamos accediendo de cada uno de los arreglos, ¿vale? Entonces estas serían como las formas más comunes en las que podríamos acceder al arreglo o directamente utilizando una coordenada si sabemos cuál es el elemento que estamos buscando, ¿vale? Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, chicos. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.